Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, sostenidas por la savia del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de tu pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, alentadas por la danza del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de mi pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Bueno, entonces sí, la diapositiva que sigue. Bueno, también en otras intervenciones muy importantes se llamó la atención sobre la relación del voto de castidad con la afectividad. Y que esto es importante subrayarlo, porque decimos que canalizamos ahí toda nuestro potencial afectivo. Pero la afectividad es algo que permea y moviliza nuestra manera de actuar, de valorar, de relacionarnos. La afectividad, eso, nos permea, nos invade todo y toda nuestra manera de ver las cosas. Y eso, pues lo tenemos que tener muy presente y entender sobre todo que no es tanto cuestión de afecto, sino de ver dónde tenemos puesto el corazón y hablar de esto con sencillez y cuidarlo, porque según lo que tengamos en el corazón, eso es lo que amamos y eso es lo que reflejamos. Y también se agrega que la madurez de la afectividad es la ternura. La ternura, pues que es tan evidente en una mamá, que es como que la maternidad hace todavía más fuerte ese sentimiento de ternura. Pero que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas maneras de dar la vida, de cuidar, de cultivar la ternura en las relaciones. Y eso, pues, es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente se habló de la fraternidad como signo de la presencia del resucitado entre nosotras y como un signo profético en este mundo polarizado y afectado por tantos odios y xenofobias. Dar testimonio de que nos amamos de verdad como hermanas, a pesar de todas nuestras diferencias, ese es el signo profético que el mundo necesita y que la Iglesia espera de nosotros. Y entonces en este último punto decíamos que era importante mirarlo con la comunidad, ver cómo lo estamos viviendo, cómo podemos mejorar, qué es lo que nos ayuda. Y eso quedó como tarea para que en las comunidades lo hicieran. Bueno, entonces hasta ahí las intervenciones, las resonancias de lo del voto de castidad, que fueron muy, muy buenas y enriquecen más el contenido.
Entonces ahora sí vamos a pasar al voto de pobreza. Bueno, al leer y orar el voto de pobreza, cuando empecé a preparar esto en las constituciones, me di cuenta de que para entender y asimilar todo lo que nos dice el voto de pobreza, necesitamos volver a la regla 10, que es la que marca, como dice ahí en la introducción, la verdadera perspectiva de nuestro seguimiento de Jesús. Esa regla 10 es el centro de la instrucción espiritual y es como el meollo de nuestra espiritualidad. Y recoge también, dice la introducción al artículo 6, que esa regla recoge con todo el vigor del espíritu ignaciano los criterios que Jesús da a quienes han decidido seguirlo y son enviados por Jesús a construir el reino desde la pobreza, la humildad y la entrega hasta la cruz. Porque es que es así como Jesús cumplió la misión que el Padre le encomendó. Desde la pobreza, la humildad y la entrega hasta la cruz. Esas son notas pues muy evidentes en la vida de Jesús y en su manera de realizar la misión. Entonces, por eso vamos a ver cómo este voto de pobreza nos ayuda a profundizar aún más en eso. Bueno, entonces desde ahí, leyendo esa regla 10, en relación con la misión, vi que también este artículo de la pobreza tiene mucho que ver con la misión. Y lo vamos a entender mejor a la luz de lo que fue la experiencia de Ignacio y de alguna manera también la de Juana, que tenía una gran sensibilidad al mundo de los pobres. La experiencia de ellos en toda esa etapa de la vida que los fue preparando y los fue llevando por el camino de la abnegación para prepararse a la misión que Dios les iba a confiar. Esto tanto en Juana como en Ignacio es muy evidente. Dios los fue llevando a cada uno por su lado, pero por un camino de abnegación y de pobreza. Pero en Ignacio es particularmente evidente esto. Yo me leí que me había llegado hacía un tiempo un folletico de esos de Cristianismo y Justicia que se llama Ignacio de Loyola, un gran mistagogo de la justicia. Y es ahí donde habla cómo fue el camino de conversión de Ignacio en relación con el voto de pobreza. Y les voy a compartir un poquito pues lo que me quedó a mí de esa reflexión, pero ese folletico está en internet para la que lo quiera leer. Se llama Ignacio de Loyola, un mistagogo de la justicia. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito eso, cómo fue la conversión de Ignacio en relación con la pobreza, porque esto nos ayuda luego a entender las reglas de la pobreza como las tomamos de San Ignacio. Por eso me voy a extender un poquito ahí. Ignacio empieza a descubrir los rostros de la pobreza en el mundo. Acordémonos que él después de Loyola, que fue a camino de Manresa y en Montserrat, pasó aquella noche en vela en la víspera del 25 de marzo y para él fue muy definitiva esa oración con la Virgen que le ayudó a entender el misterio de la encarnación y de la misión de Jesús. Después de todo eso se fue a Manresa, Ignacio, y empezó a vivir
como mendigo, mendigando por el pueblo, andrajoso, horrible, pues hasta con un aspecto horrible que le ganó insultos y persecución y todo eso. Entonces, y eso porque él quería ser radical en lo que Dios le estaba pidiendo. En Ignacio, además, esa etapa pues estuvo fuertemente marcada por la experiencia de pobreza real y por el contacto y la vivencia con la pobreza en un mundo terriblemente marcado por ella. En muchos lugares donde estuvo, entonces bien fuera por su apariencia o por lo que enseñaba o por la manera de comportarse, Ignacio sufrió mucho, sufrió como cualquier indigente de la calle. Un mundo, se movía en ese mundo de la pobreza, un mundo que contrastaba totalmente con el mundo cortesano y de la milicia en el que él se movió hasta sus 30 años. Es que es muy importante eso, que Ignacio vivió 30 años en la corte, aprendiendo pues todo lo que era la vida de la corte y sobre todo en la milicia al servicio del rey. Entonces fue una vida que contrastaba totalmente con este mundo en el que él empezaba a entrar, el mundo de los pobres. Bueno, y él en su diario espiritual y en la autobiografía fue dejando consignados como los sentimientos que lo acompañaban y las emociones que experimentaba en ese contacto con el mundo de los pobres. Y es claro, se ve muy claro ahí en el diario espiritual, que lo que a él lo movía y lo sostenía al padecer los efectos de la pobreza, las injurias, las incomprensiones, la persecución, no era otra cosa que el deseo de identificarse con ese Cristo pobre y humilde que lo seguía cautivando y seduciendo. El Cristo de las constituciones es ese, el Cristo pobre, humilde, el de la regla 10. Y entonces cuando uno lee ahí, que si estamos dispuestas a pasar injurias y persecución y humillación, pues es como un eco de todo esto que Ignacio vivió, pero que era para parecerse más a Jesús pobre y humilde. Bueno, él sentía además que el vivir en este mundo infrahumano le ayudaba a comprender mejor el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, enviado a hacer redención del género humano. Él lo expresa así en el libro de los ejercicios. El Padre, cuando la Trinidad contempla el mundo y contempla tanto sufrimiento, tanta deshumanización, tanta pobreza, dice, la Trinidad decide hacer redención del género humano y envía al Hijo. Eso para Ignacio fue una vivencia muy fuerte, muy fuerte. Y desde ahí él vio claramente que fue esa misión de redención del género humano lo que llevó a Jesús a despojarse de su rango y a asumir la condición humana en su más cruda realidad. Porque él dice, la Trinidad contemplaba el mundo en su más cruda realidad. Y Jesús comprendió que tenía que ser desde ahí, desde donde tenía que emprender su tarea de redención, desde lo más bajo de ese mundo al que venía a salvar.
Bueno, entonces todo eso movilizaba a Ignacio interiormente y le fue cambiando sus criterios, sus valores, su manera de ver el mundo y de situarse en él. Fue una experiencia que realmente le cambió la vida. Y es muy interesante ver que esa experiencia le hacía sentir paradójicamente que ese era el camino que conducía a la vida. Ese sentimiento lo llena de paz en medio de todo y confiesa que lo hace más feliz que todo lo que su mundo anterior le pudo ofrecer. Para él el camino de la pobreza en seguimiento de Jesús era camino de vida y de felicidad y de paz y de algo que él nunca había experimentado y que lo hacía muy feliz. Bueno, y es interesante, por otro lado, ver cómo la experiencia de los ejercicios que el mismo Ignacio le dio a sus compañeros en París les hizo experimentar lo mismo respecto de la pobreza. Y ellos, los compañeros de Ignacio, se decidieron a hacer un voto de pobreza aún antes de pensar en constituirse como instituto apostólico. Ellos empezaron a sentir que entrar por el camino de la pobreza era fundamental para la misión en la que se querían comprometer como fruto de los ejercicios. Perdón, devolvámonos una, Sandra, por favor, que creo que es bueno ver esto, que ellos entendieron lo de la pobreza y quisieron hacer el voto antes, porque luego está aquella famosa deliberación sobre la pobreza que hicieron en Roma, porque era decir, bueno, como cada uno después de los ejercicios, si quiere comprometerse y eso, en pobreza, y yo quiero hacer mi voto. Pero que cuando ya se trata de que vamos a vivir juntos, de que nos vamos a dispersar, de que nos vamos a constituir como instituto, tenemos que pensar cómo va a ser la pobreza institucional. ¿Cómo vamos a poder cuidar los unos de los otros? ¿Cómo vamos a poder ayudar a los que se nos quieran unir? Se les presentó ahí toda esa parte, diríamos, práctica de la pobreza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Que hubo una convicción de que cada uno la quería vivir y después decidieron cómo la iban a vivir juntos. Ahora sí sigamos. Bueno, el reto de volver al centro. La experiencia de la periferia, todo ese contacto con el mundo de los pobres, ese como submundo en el que se movió Ignacio durante todos esos años hasta llegar a París. Bueno, lo marcó a él y marcó a los primeros compañeros, y es la que se vuelve para Ignacio un reto. El haber vivido esa experiencia se vuelve un reto cuando empieza a moverse por los mundos del estudio, del trabajo intelectual y sobre todo cuando llega a Roma y ve que ya él se tiene que quedar ahí. Ese reto le hace sentir que parte de su misión en el centro, en la ciudad, en Roma, es no olvidar la periferia y más aún descubrirla en ese mundo distraído por tantos otros intereses. Esto, el que escribe lo del folletico que les dije, que es Javier Meloni, dice, Ignacio descubrió que eso era algo esencial de la misión.
que aunque estuviéramos en el centro y estuviéramos en posiciones muy altas y donde fuera, no podíamos olvidar lo que vivimos en la periferia, el contacto con los pobres, el sentir el mundo de los pobres presente en nosotros. Esa era la convicción que a Ignacio le iba quedando muy claramente. Bueno, entonces ahí les pongo este Ignacio en Roma, dedicado a escribir las constituciones, pero no del todo dedicado a eso, porque tenía la convicción de que él tenía que salir por Roma y conocer lo que había en la ciudad. Y vamos entonces a la siguiente. Ignacio entonces empezó a realizar iniciativas para acoger a las prostitutas, que encontró muchas por allí, proteger a sus hijos, dar techo a tantos indigentes que ya entonces deambulaban por las calles de Roma. Dice que había sobre todo muchos judíos indigentes viviendo en la calle. Y todo esto lo unía Ignacio al ministerio de dar los ejercicios a quienes se le acercaban en busca de orientación. Y también, esto es interesante, de mantener contacto con la gente de las altas esferas de la sociedad de Roma. Entonces es muy interesante cómo se iba situando en esos dos mundos. Bueno, todo esto parece que le hizo descubrir a Ignacio que para cambiar las estructuras injustas había que empezar por incidir desde el Evangelio en el corazón del hombre, porque es ahí donde es de ahí donde salen las estructuras y los modos injustos de proceder. Solo cuando el hombre es capaz de conocer y reconocer su injusticia y descubrir lo que significa ser justo según Dios, solo desde ahí se puede incidir eficazmente en el cambio de estructuras. Para cambiar el mundo hay que cambiar el corazón del hombre que lo ha construido así. Bueno, es algo que quizás se puede tildar como de utopía en sentido peyorativo, pero que solo tiene sentido desde los criterios del reino, desde la importancia que tiene ese estar con los pobres o hacer presente el mundo de los pobres allí donde estén. Por algo dijo Jesús: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo me preguntaba, ¿no será esto lo que quiere decir nuestra formulación de la misión cuando hablamos de educar en una fe que fructifique en obras de justicia? A mí me parece tan bien lograda esta formulación y me gusta más que la de los jesuitas, el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Que luego el padre Arrupe, cuando explicaba eso, decía, es que el servicio de la fe implica necesariamente el trabajo por la justicia. Y es una manera de trabajar por la justicia, pero siempre que se tengan muy presentes los dos elementos. Entonces, para mí esto de decir una fe que fructifique en obras de justicia, pues quiere decir que nos vaya cambiando
nuestra manera de ver, de valorar, de actuar en el mundo. Bueno, con esta introducción que a mí me ayudó mucho y me pareció importante, entonces vamos a empezar ahora sí a leer nuestro artículo 9 sobre el voto de pobreza. Y como siempre nos vamos a centrar primero en la regla antigua. Bueno, en las reglas antiguas en el voto de pobreza son 5 y tratan como 3 aspectos importantes del voto que creo que necesitamos tenerlos presentes, muy presentes. El primero es preciso amar la pobreza. Tenemos que amar la pobreza. Ignacio llegó a amarla de verdad. Primero amarla por pobreza. Luego estar dispuestas a vivirla. Estar dispuestas a vivir en pobreza. Y el tercero, tener claros los criterios, como vamos a ver en nuestra regla. Allí en la regla antigua era sobre todo los criterios en cuanto a la remuneración por el trabajo y el sentido de gratuidad, que es lo importante. El sentido de gratuidad. Bueno, sigamos. Pero entonces son esos 3 aspectos. Y entonces miremos las 2 primeras reglas. La primera, la 21, dice, es preciso amar la pobreza como el muro y la fortaleza segura de la religión y conservarla en su pureza en cuanto se pueda con la gracia de Dios. Y esto lo dicen muchos de los que escriben sobre todo la historia de la vida religiosa, como cuando se va dejando o se va perdiendo el sentido de pobreza, va entrando la relajación. Y la regla 22 dice, todas amen la pobreza como madre y según la medida de la santa discreción, experimenten algunos efectos de ella y no usen cosa alguna como propia. Entonces miremos a ver qué será lo que quiere decir ese amor a la pobreza, así como lo expresan estas 2 reglas. Según lo que vimos de la experiencia de Ignacio, para él la pobreza, tal como la fue entendiendo y como procuraba cultivarla, era como un muro de contención frente a los halagos de la sociedad en que empezó a moverse ya desde la Universidad de París. Él la pone como que es el muro, pero es el amor a la pobreza, el cultivar la pobreza. Y luego que decía ya, todas amen la pobreza como madre. Ignacio lo dice porque para él la experiencia de pobreza real, tal como lo vimos, había sido como la matriz en la que fue conociendo más y más a Jesús y el camino que el Padre le mostró para la salvación del mundo. Por eso él dice, la pobreza me engendró, me cambió la manera de ver el mundo y la manera de entender la misión de Jesús. Bueno, el resto de la regla 22 se refiere a ese entregarlo todo, dice ahí. Dejarlo todo en manos de la superiora que dispondrá de ello según sus funciones. Y hace alusión también ahí a la administración de bienes temporales, cuya última responsable es la superior.
Bueno, las dos reglas que siguen, la 23 y la 24, hablan con más detalle de cómo hemos de vivir la pobreza. Suponiendo que queremos vivir en pobreza, cómo hemos de vivirla para que corresponda a lo que hemos elegido por el voto, y lo que hemos elegido de vivir en dependencia, de dejar todo en manos de la superior. Entonces son aquellas reglas que decían: le darán para su uso las cosas más viles de la casa, etc. Eso era, bueno, si quieren vivir en pobreza, pues es así como la vivimos algunas al principio. Bueno. Por último, la regla 25, que es la que habla de la gratuidad. Habla de la gratuidad como exigencia evangélica de dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Y eso es un sentido muy bonito desde el Evangelio. Y también como manera de mostrar que nuestro servicio no está ligado a ningún interés de remuneración. Y es que la gratuidad al modo de Dios va más allá. Y creo que lo vimos cuando aquel año en que cogimos la gratuidad como el valor que íbamos a fomentar, sin esperar reconocimiento, ni alabanzas, ni ninguna otra recompensa. Dar gratuitamente lo que somos y lo que tenemos, porque así lo hemos recibido. Bueno, entonces todo esto, así como tan minucioso como está en las reglas, lo vivimos en su momento, pues seguramente con mucho sentido. Pero hoy la evolución de la teología de los votos y la reflexión de tantos que han ido animando la vida religiosa posconciliar nos aporta una nueva manera de entender y vivir este voto de pobreza, más actual, de una manera más actual, pero no menos exigente, me parece a mí, como la vamos a ver ahora en las constituciones, en la relectura. Entonces lo vamos a ver a continuación. Bueno, y lo primero que destaco ahí es algo que es el primer parrafito de la introducción, y dice: la pobreza que estamos llamadas a vivir a nivel personal, comunitario e institucional en la compañía de María, solo tiene sentido desde la perspectiva del reino. Y es que es verdad. Pues sí, hacer un voto de pobreza, entregarlo todo, tener que pedir permiso, esas cosas, solo lo entendemos si entendemos lo que es dedicarnos con todas nuestras fuerzas a vivir y a testimoniar los valores del reino. Si no, la pobreza es una cosa, pues, como dicen por ahí de pronto la gente, que hacemos un voto de pobreza, pero ellos viven la pobreza. Bueno, y siempre en la introducción se habla de Jesús, de María y de la Iglesia. Lo primero que dice es: Jesús recorre un camino de pobreza efectiva y nos invita a seguir. Yo quise colocar esas dos imágenes que a mí me dicen mucho. La primera es José y María camino de Belén. Jesús en el vientre de su madre ya se ha tenido que desplazar de donde hubiera podido nacer
en la casa de Jesús y María y no tiene dónde nacer. Es como la preocupación que muestran ellos allí, con un Jesús a punto de nacer y que no tiene dónde. Y el otro es la huida a Egipto. Una vez nacido, ya muy pronto en su vida, tiene que huir, tiene que emigrar, tiene que vivir como inmigrante en Egipto. Entonces recorre un camino de pobreza efectiva. Y lo vamos a ver en las citas bíblicas que trae esta introducción. El camino de pobreza de Jesús. Siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Lo que decíamos de Ignacio, la experiencia de pobreza lo hizo más rico que todo lo que la corte del rey le pudo ofrecer. Luego dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, pues que son unos cuantos textos, y habría muchísimos, en el que vamos viendo el camino de pobreza de Jesús. Leer y orar estos textos en relación con lo que venimos viendo nos ayuda a captar un poco más el misterioso camino que el Padre le encomendó a Jesús para la redención del género humano. Y hoy lo diríamos con un lenguaje que quizás nos resuena más en el contexto en que nos movemos. Y es lo que el Papa Francisco menciona tanto como el contexto que tenemos que tener en cuenta los educadores. Un mundo radicalmente necesitado de humanización. Y Liliana, en la charla que nos dio el viernes, que tomó lo del Pacto Global un poquito, insistió mucho en esto. Es que el mundo lo que necesita es recuperar lo humano que se está perdiendo. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis de nuestra misión. María vive el espíritu de las bienaventuranzas y lo canta en el Magnificat. Es que realmente el Magnificat es eso, un canto a las maravillas, las grandezas que Dios hace en el pobre, en el humilde. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, derribó a los potestados de los tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Nadie como María pudo captar lo que Jesús expresó en ese sermón del monte ante un mundo de pobres y necesitados que escuchaban atentamente su palabra y podían dejarla resonar. Es muy interesante ver en la introducción a las bienaventuranzas, los que iban siguiendo a Jesús eran un montón de pobres, necesitados, y con ellos
Subió al monte, se sentaron y él empezó a hablar las bienaventuranzas. Eran pobres cuyo corazón no estaba ocupado por otros intereses que chocaban totalmente con lo que Jesús estaba proclamando. Felices los pobres, los mansos, los limpios de corazón. Por eso el Magnificat de María es el canto agradecido de quien vive aquel sermón del monte y experimenta profundamente el gozo que de ahí se sigue. Bueno, y la iglesia es enviada a proclamar la buena nueva como Jesús. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Es la cita del Evangelio de Lucas. Entonces, este texto, pues con el que también sintonizamos, y nos llama a ser nuestro el sueño del Papa Francisco, su sueño para la Iglesia. Recordemos aquella conferencia del capítulo general del año pasado, la Iglesia que el Papa Francisco sueña, una Iglesia pobre y con los pobres. Y que esto de sentir con la Iglesia, pues nos debe llevar a querer también soñar con el Papa, ser y contribuir a esta Iglesia pobre y con los pobres. Bueno, entonces hasta ahí es la introducción al voto de pobreza. Vamos entonces ahora a mirar más rápidamente, quizás, la relectura. En el número 1 expresa en una apretada síntesis el motivo del voto y sus implicaciones. Y el motivo del voto es el amor a Cristo, a quien hemos tomado en lugar de todo, nos lleva por el voto solemne de pobreza a renunciar a la propiedad, a no usar las cosas como propias, a vivir en dependencia de la superiora y hacer aún la renuncia de bienes antes de los votos, del voto solemne. Bueno, eso es como la esencia del voto. Pero el motivo es el amor a Cristo, a quien hemos tomado en lugar de todo. Bueno, el número 2 introduce una novedad que a mí me pareció muy importante con respecto a los textos de la regla antigua, en el sentido de que aquí se hace una alusión más explícita a la relación del voto de pobreza con la misión, lo cual tiene su fundamento en lo que hemos visto en la introducción. Es decir, seguir a Jesús en su misión tiene que ser desde ahí. Entonces, así nos va a decir ese número 2. Nuestra misión evangelizadora, como la de Jesús, debe dirigirse a todos desde la perspectiva de los pobres. Y diríamos, esa perspectiva de los pobres se va adquiriendo en la medida en que tomamos contacto, conocemos, nos hacemos más cargo del mundo de los pobres. Con ellos Jesús se identifica y nos llama a sernos solidarias para alcanzar juntos la liberación que Él nos promete. Y sigue diciendo la regla: el servicio a los pobres en fidelidad al Evangelio
en los distintos contextos, hará real nuestro seguimiento de Jesús y proclamará que en el reino ellos son bienaventurados y que el amor se hace efectivo en obras de justicia. Es que este número 2 dice muchísimo. Y por eso sería bueno las que quieran hacer ese ejercicio, volver a los números de la relectura del artículo 2 de la misión, que están muy relacionados con esto. Leerlos a la luz de esto que vamos viendo aquí en el artículo de la pobreza. Esa es como la sugerencia para la semana entrante. Bueno, entonces ahora vamos a mirar así ya muy rápidamente los textos que hablan de la pobreza a nivel personal, comunitario e institucional. Bueno, en el número 3, aquí puse los números en el orden que a mí me decían más con este título. Como signo profético, en un mundo que se construye desde el poder y el tener, la pobreza en función de la misión, fíjense, decimos ahí, la pobreza en función de la misión debe manifestarse en nuestra manera de vivir. Y el carácter apostólico de la compañía supone conjugar cada una, nosotros y los responsables de esto, de una obra, conjugar la radical pobreza evangélica en la vida personal y comunitaria con el uso de los medios más adecuados para la misión. Eso no quita una cosa a la otra si es también fundamental. Si estamos viviendo esa pobreza. Y este número 6, que a mí siempre me ha gustado tanto, son como signos del verdadero seguimiento de Jesús en pobreza. Yo diría es como el termómetro de nuestra vivencia en la pobreza. La pobreza en seguimiento de Jesús conduce a la libertad de corazón y nos abre a la esperanza. Nos hace sensibles a la gratuidad, capaces de confiar y de crear fraternidad. Y nos acerca a los pobres para dejarnos evangelizar por ellos. Esos son como los signos de una pobreza vivida en seguimiento de Jesús. La pobreza en comunidad. Nuestra comunidad debe tener el estilo de vida sobrio y sencillo de quienes siguen a Jesús pobre. Entre todas crearemos un ambiente de austeridad y acogida y nos ayudaremos a mantenernos libres frente a la sociedad de consumo. Yo creo que todas tenemos a Inés Cadavid recordándonos siempre esto. Y si se nos presenta la ocasión, aceptaremos con gozo el vernos privadas aún de lo necesario. Eso nos pide la regla actual. Como en la primitiva comunidad cristiana, que eso es lo que nos inspira, pondremos en común cuanto somos y tenemos. Nuestro trabajo como forma de vivir la pobreza debe ser serio y exigente. Si por él percibimos un salario, este pertenece a la comunidad y nunca supone un privilegio personal. Esto pues está bastante claro ahí como criterio. Bueno, y por último este número 8, que es la pobreza a nivel institucional. Tendremos en cuenta los siguientes criterios.
Los bienes del instituto deben estar al servicio de la misión y redundar así en favor de los más necesitados. Las provincias, teniendo en cuenta sus necesidades y una discreta previsión, estarán dispuestas a compartir con los pobres y con las provincias económicamente más débiles, aquí siguiendo la orientación de la Administración General. Y la última diapositiva ya. Todo otro criterio, todo lo que proviene de renuncias y donaciones, esto lo estamos haciendo muy fielmente, se empleará en cuanto sea posible en beneficio de los más pobres. Estaremos atentas a no acumular. Los medios que empleamos en la evangelización deben discernirse cuidadosamente. Seremos conscientes de que la eficacia de la misión radica en la fuerza del Evangelio. Bueno, hasta ahí. Hoy me pasé un poquito más, pero es que este artículo es bastante largo y de mucho contenido. Bueno, le agradecemos a Silvia la hondura, la profundidad, la riqueza de esta reflexión sobre la pobreza, con esa introducción sobre la experiencia de Ignacio, que me pareció lindísima y que nos ayuda a comprender de dónde nacieron estos textos también. Y seguramente si profundizamos en Santa Juana también encontraremos experiencias muy hondas que nos iluminan.